Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias al Ateneo Cultural el 1 de mayo, que por lo que sigo, porque me llega información, la verdad es que tiene una actividad encomiable. Y quiero agradecer que me haya invitado a hablaros. Cuando Agustín me planteó, me dijo que hablara un poco del pasado, del presente y si podía ser del futuro. Yo, que muchas veces he tenido esta misma oportunidad de hablar, sobre todo porque cuando el título es hacia dónde, yo estaba pensando que de momento vamos a ir hacia atrás, es decir, no solo por lo que está pasando, que estamos yendo hacia atrás, sino que en mi charla voy quizá a centrarme, por razones de tiempo, en lo que es desde el origen y con sus antecedentes hasta el inicio de la transición, aunque en las diapositivas que traigo me remito hasta el presente, pero prefiero no ocupar en exceso, que voy a ocupar bastante tiempo, pero no en exceso, para luego dar tiempo a preguntar. Las preguntas se hacen sobre el pasado, pero también suelen hacerse sobre el presente, y en lo que sepa o en lo que crea, pues os daré mi opinión. De nuevo, las gracias a todos y comienzo. Comienzo con los antecedentes, que es lo que está en la primera de estas diapositivas. Creo que todos lo sabéis perfectamente. La guerra civil, su final, la dictadura, y lo primero que se hace es proscribir a las organizaciones obreras, a todas. Hago un inciso, precisamente porque me parece importante hablar de esto, y ojalá pudiera hacerlo más a gente joven, a la gente de las nuevas generaciones, porque quizá no se ha reflexionado suficiente sobre un hecho singular. El hecho singular es que en España ha habido dos grandes organizaciones históricas, una fundada a final del siglo XIX y otras a principios del siglo XX, la Unión General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo. Esas son las organizaciones clásicas del movimiento sindical español, aparte de otras más pequeñas o de comunidad autónoma. Y, sin embargo, durante la dictadura, por toda una serie de circunstancias, a medir alguna, muy brevemente, bueno, pues languidecen y casi desaparecen, y emerge un movimiento, el de las comisiones obreras, que termina siendo la primera fuerza sindical de este país en la democracia. Y digo que es singular porque, distinguiéndose el franquismo por el anticomunismo, no puede atribuirse solo a la represión de la dictadura el que haya sucedido este fenómeno, porque, insisto, la persecución era para todos, la proscripción era para todos, la incautación de los bienes era para todos, y, insisto, creo que tiene su interés, para el que no lo haya seguido, el explicar un poco el por qué fue eso posible y por qué al final, insisto, terminamos convirtiéndonos en el primer sindicato del país. A principios de los años 40 se crea la Organización Sindical Española. Hay un encuadramiento obligatorio, creo que muchos de los presentes esto lo saben, es decir, todos los trabajadores y todos los empresarios pertenecíamos a la Organización Sindical Española. Era un instrumento que, según su ley constitutiva, exclusivo y excluyente. Y además concebido, textualmente se decía así, como un instrumento al servicio del Estado. Es decir, era una organización sindical que no funcionaba como sindicato, sino que funcionaba más bien como control, fundamentalmente de los trabajadores, y por supuesto al servicio del Estado, y no hace falta decir el Estado que teníamos en la dictadura. Y digo que no era un sindicato tal como lo entiende la mayor parte de la gente hoy, porque las condiciones de trabajo no emanaban de la participación de esa organización sindical en esa, conformación, configuración de tales condiciones de trabajo. Al contrario, eso lo hacía el Ministerio de Trabajo a través de una figura que eran las reglamentaciones de trabajo. Años más tarde fueron ordenanzas, y en esas reglamentaciones de trabajo, que es una ley de 1942, ya lo decía textualmente
que la fijación de las condiciones de trabajo es una función privativa e indelegable del Estado. Por supuesto, además de la proscripción de las organizaciones, estaba la proscripción de los derechos sindicales, de todos esos derechos sindicales, que hoy repito, sobre todo para las nuevas generaciones, pues parece que es normal asociarse, reunirse, manifestarse, hacer huelgas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la huelga, por poner un ejemplo, estaba considerada un delito de sedición. Y el ejercicio de lo que hoy entendemos por derechos sindicales, su práctica, la juzgaban por ilegal tribunales militares. Esto es más o menos a grandes rasgos algunos de los trazos de la época, y entonces se planteaba, ¿no?, qué se podía hacer sin derechos y, como decía al principio, con una inoperancia práctica, y no lo digo en sentido ni crítico ni no crítico. La persecución era brutal por parte de la dictadura de todo el mundo. Al final de la guerra lo que se hacía era fusilar, luego ya se empezó a fusilar menos, a partir de cuando iba perdiendo la Segunda Guerra Mundial los nazis, donde el régimen de Franco pues también participó a través de la División Azul, pero lo cierto es que la represión era sangrienta y brutal, y todo el conato de organización de las viejas organizaciones históricas pues era brutalmente reprimido, y al final terminaron languideciendo. Se trataba de hacer alguna cosa, se hacían cosas. Se convocó en el 47 desde el exilio una huelga que tuvo una cierta repercusión, sobre todo en el País Vasco. Había boicots de vez en cuando, yo recuerdo los boicots, los tranvías de la época, en el año 51 y más tarde, en Barcelona, en Madrid, se hacían cosas, pero todo ello con una represión brutal. Y así fue pasando el tiempo, y para completar estos antecedentes, porque si no se entiende bien cómo fue posible este fenómeno de las comisiones y su éxito, empezaron a haber cambios en los años 50. Un primer cambio fue el de la incipiente industrialización del país. Se creó a finales de los 40 el Instituto Nacional de Industria, empezó efectivamente a crearse un cierto tejido industrial, que es el que determina pues todas esas migraciones internas. Muchos de vosotros pues, o las habéis conocido, o tenéis algún familiar o os han hablado de ellas, es el paso del campo a la ciudad, fundamentalmente. Para que os hagáis una idea, en 1950 la mitad de la población activa española estaba en lo que se llamaba el sector primario, es decir, en la agricultura y la ganadería. La mitad. Actualmente es el 4% nada más. Entonces, esas migraciones se dan fundamentalmente en los años 50, y se da un fenómeno político, en una especie de intento de apertura política al exterior, que viene de alguna manera favorecido por la situación mundial de la época, ese mundo bipolar, la Guerra Fría, el este y el oeste, socialismo y capitalismo. En todo ese contexto, el anticomunismo, que era muy predominante, nunca se ha desaparecido del todo, pero en aquella época, pues los Estados Unidos, que como sabéis, ahora con Obama la gente ha cambiado un poco su imagen. Estados Unidos se ha distinguido históricamente por defender la democracia cuando le interesaba, y cuando no le interesaba, que se lo cuenten a los países latinoamericanos y que nos lo cuenten a nosotros. Porque al hilo de ese contexto mundial, de la Guerra Fría, de este-oeste, de la política de bloques, pues claro, vienen a España a hacer un acuerdo, el acuerdo de las bases, que es de 1953, y era en el fondo darle un respiro desde el punto de vista político al régimen de Franco, y para ellos, evidentemente, asentarse, como se han asentado en Zaragoza, en Rota, y bueno, y ahí está. Eso le vino bien al gobierno de Franco. Se hizo un nuevo concordato que explica los privilegios que tiene la Iglesia. El concordato que se hizo en los años 50 era en favor del nacionalcatolicismo, de la Iglesia católica, apostólica y romana, que no quiero decirlo para no ofender a nadie que tenga creencias, pero ya sabéis que llevaban la jerarquía de la Iglesia llevaba
a Franco bajo palio, era una especie de semidios. Es un cambio pequeñito, pero bueno. Hay otro cambio sociológico, que son las nuevas generaciones. Yo ya pertenezco a esas generaciones que, aunque nací antes de la Guerra Civil, nací en el año 34, pero bueno, a mí todo eso me pilló de lejos. Entonces hay la irrupción de nuevas generaciones, unido a ese trasvase del campo de la ciudad, de gente que no había vivido determinadas experiencias, de gente nueva, que incluso, eso luego tiene que ver, el que se empiecen a canalizar formas de lucha. Hay también otro cambio político más importante, hablo de los años 50, estoy dando grandes brochazos, os podéis imaginar. Hay un cambio hacia 1957 y antes, quitan a Girón de Velasco, que era el ministro de Trabajo y era la representación más genuina de la falange y del nacional sindicalismo, y rompe con fuerza dentro del espectro del franquismo, que era plural, es decir, había monárquicos, había los del nacionalcatolicismo, entra en juego una secta conocida que se llama Opus Dei, que llega a tener mucha influencia en aquella época. Tiene también ahora, pero se la oye menos. Ahora hay algunos que son más de derecha que yo todavía, que ya es decir, hablo de los legionarios de Cristo y todas esas cosas que hay por ahí, donde está la botella y unos cuantos. Entonces, estos del Opus Dei se plantean que hay que acabar con lo que se llamaba la política de autarquía, que era en el fondo, como el régimen de Franco quedó muy aislado por su alineamiento con las potencias fascistas, los nazis en la Segunda Guerra Mundial, pues tuvo un aislamiento internacional, aunque no pasó de ahí. Y entonces esto supuso que incluso esa incipiente industrialización y lo que es la estructura productiva, en definitiva, pues fuera absolutamente obsoleta, vieja, no competitiva en ningún sentido, y además tampoco tenía demasiado donde competir, porque había, repito, un cierto aislamiento. Y a esta gente se le ocurre, sobre todo promovido por la gente del Opus, poner en marcha un plan de estabilización que se llamó. Ese plan de estabilización era lo que ahora se llaman planes de ajuste en el pasado. En definitiva, fue una segunda tanda de inmigración española, sobre todo hacia Europa. Hablo de finales de los años 50 y primeros de los 60. Pero a efectos de lo que nos interesa a nosotros, ellos se plantearon que había que acabar con un sistema como el de las reglamentaciones de trabajo, no para eliminarlas, pero había lo que en la jerga actual se llama pues, falta de competitividad, insuficiente productividad de los trabajadores, y que la única manera que a ellos se les ocurría que podría facilitar, mejorar esa competitividad y productividad del trabajo, era poner en marcha una ley de convenios colectivos. Y la pusieron en marcha en 1958. A partir de esa época se podían hacer convenios de empresa, convenios de sector, convenios incluso de ámbito estatal. Ellos pensaban que como el aparato de la organización sindical estaba en manos, el aparato de poder, lo que llamamos el aparato en el lenguaje corriente, bueno, para que os hagáis una idea, hasta el año 62 que se modifica, para tener algún cargo sindical de ámbito provincial hacia arriba, tenías que pertenecer a Falange Española y de las JONS, según la ley. Es decir, entonces ellos calcularon que con ese control en la estructura de poder de la organización sindical, la negociación de los convenios colectivos, aunque luego participara gente que hacía elecciones en las empresas y que unos hacían elecciones en distintos ámbitos, bueno, no crearía demasiados problemas. Y pusieron eso en marcha, y todos estos cambios, que repito, estoy dando como grandes trazos, se van produciendo en un país que tiene su conflictividad, tiene sus problemas, pero que los trabajadores tienen un vacío de representación. No hay organizaciones históricas que funcionen, lo poco que se oye, alguna octavilla de vez en cuando, o alguna pintada, en la superclandestinidad para huir de la represión, y es en ese marco que aparecen comisiones obreras. ¿Cómo son? Yo solo lo digo en sentido pedagógico, no por apuntar nada. Yo recuerdo, yo empecé a trabajar desde muy niño, y en 1950 me cambié, estaba en una farmacia, y en 1950 entré en Cofares, una empresa que está por ahí. Y yo recuerdo que por las características de esa empresa,
que era singular, era una cooperativa, bueno, está ahí todavía, y bastante potente, por cierto, en el sector. Es una cooperativa de farmacéuticos que se crea para quedarse no solo con el margen de ganancia del farmacéutico en el producto cuando se vende al público, sino para crearse con la ganancia del mayorista. Entonces se unen y se llevaban, en aquella época, el 12%, que era el margen que estaba fijado, de beneficio sobre el precio de venta al público, que antes en las medicinas tenía ese precio de venta al público, hasta no hace demasiado tiempo, más el 30% de como promedio tenían de beneficio en la venta al público, era el 30%. Y entonces como era una cooperativa, no podía tener beneficios. Y entonces el sistema que hacían es cuando había un excedente, una cosa muy excepcional en la España de la época, pues daban de vez en cuando una paga extraordinaria. Yo a veces, esto lo digo para también ilustrar, sin ánimo de excesiva, ¿cómo diría yo?, de excesivo dramatismo o en sentido épico, en fin, ilustrar que la época era la que era. Yo he citado muchísimas veces que recuerdo en aquella empresa cómo periódicamente un grupo de nosotros, yo voy a tener 17 años o 18, un poco más, nos poníamos 3 o 4 de acuerdo para ir a ver al gerente para ver si una de esas pagas periódicas nos la daban, porque ellos lo que no querían es que eso sentara ningún tipo de precedente, ni tenían periodicidad ni tenían motivos. Y como se daban a veces hasta 3 y 4 pagas al año, aparte de la del 18 de julio y la de Navidad, los conceptos de la paga eran los que se le ocurrían. Y yo he citado muchas veces una cosa que se me quedó grabada y yo creo que te influye luego en tu trayectoria posterior vital, y es que uno de los recibos, nunca lo olvidaré, había una junta rectora en aquella cooperativa, y yo me acuerdo haber firmado un recibo en el que ponía: Julián Ariza ha recibido tal cantidad porque a la Junta le da la gana. Y textual, estoy hablando absolutamente en serio. Porque a la Junta le da la gana, porque claro, como algunas veces era porque había pasado no sé qué, otra no sé cuánto, y se ve que no se les había ocurrido otra cosa, y como era verdad, porque a la Junta le da la gana. Pero lo de la Junta de la gana quiere decirse que empiezan a producirse. Yo hablo de esta experiencia directa, personal, que he vivido en Cofares, de cómo una comisión que se crea, que va a ver a don Cecilio, que se llamaba el gerente, y luego por desaparece, si te hace caso o no te hace caso, y lo hacían para eso, o para si tenían que los aseos están en mejores condiciones, o los vestuarios. Eso pasaba en muchos sitios. Luego había otro dato, claro, eran las, pongo ahí, finalistas, es decir, para eso, pero eso se fue extendiendo porque había vacío de representación, y luego la gente empezaba en algunos sitios a participar en las elecciones de la época. Yo me acuerdo que por el compromiso aquel, pues a mí en 1957, porque ya tengo más quinquenios que la hostia en esto del sindicalismo, pues ya me eligieron enlace sindical en Cofares. Y hablo para ilustrar una cosa: allí había cosas muy espontáneas y además no inducidas, pero había otras que no. Había otras que efectivamente obedecían a una política, particularmente, no exclusivamente, de gente del Partido Comunista, también de los movimientos del apostolado social de la Iglesia, que ya desde finales de los años 40 en el Partido Comunista, y eso está ilustrado en una revista del Partido Comunista que se llama Nuestra Bandera, ya se planteaba que había que intentar utilizar los resquicios legales del sistema para tratar de estar en una relación más directa con la gente. Y se hablaba de las elecciones sindicales, se hablaba de las cofradías de pescadores, se hablaba de las asociaciones de ganaderos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí hay un compromiso de una serie de sectores y se induce sobre todo a aprovechar, entre otras cosas, las elecciones sindicales y a aprovechar esa nueva ley de negociación colectiva. Todo esto, hablo de finales de los años 50, se ha hecho ese plan de estabilización, se ha ajustado la estructura económica un poco, y ese mismo sector del Opus Dei, influyente, en este caso capitaneado por uno de sus figuras más conocidas de la época, Laureano López Rodó, se inicia lo que se llamó la etapa del desarrollismo, que fue a principios de los años 60. Y claro, había habido, yo no hago excesivo énfasis, porque eso lo sabe todo el mundo, una etapa represiva brutal desde que acabó la guerra, que
que nunca decayó, pero pese a ello, claro, esos cambios a los que me he referido antes, algunos que tenían un cierto contenido político, otros sobre todo de la estructura económica, las nuevas generaciones, todo eso ya va creando un caldo de cultivo con el aprovechamiento de los instrumentos de la época, esas elecciones y los convenios colectivos, que las movilizaciones van creciendo. Van creciendo. Incluso, yo cito muchas veces una de esas movilizaciones más conocidas, que es la huelga minera de 1962. Fue una huelga muy dura, donde hubo muchísima represión, y si la cito es porque tuvo, digamos, un efecto que ya trascendió, porque todo esto no aparecía en los medios de comunicación, pero ya trascendió a los medios de comunicación, entre otras cosas, un documento que hicieron los intelectuales denunciando la represión. Y aún recuerdo yo personalmente leer en las páginas de un tabloide que se llamaba Ya, que era el de la Editorial Católica, unas declaraciones de Fraga y de Barne, en aquel momento ministro de Información y Turismo, restando importancia al hecho de que dentro de esa represión se les cortara públicamente al cero el pelo a las mujeres en Asturias. A las mujeres que estaban efectivamente en la lucha por sus maridos, por sus hermanos, por sus familiares, en esa huelga del 60. Repito, eso supuso un fuerte impacto, eso alimentó una presión internacional que ya existía de denuncia de la dictadura, en tanto que tal. En definitiva, se crea una situación en donde un sector, yo lo pongo entre comillas porque no sé cómo clasificarlos, pongo ahí los aperturistas, pero entre comillas. En Estados Unidos hablaban de que el Partido Republicano era el de los halcones y el Partido Demócrata el de la... Plantearon hacer una serie de reformas. Y, por ejemplo, modificaron a principios de los años 60 el artículo 222 del Código Penal, que era el que señalaba que la huelga era un delito tipificado en el Código Penal con pena de prisión. Siguió siendo un delito sedicioso para los empleados públicos y para los trabajadores de empresas que tuvieran interés para la economía nacional. Lo cito porque, aunque a principios del 62 se produce esa modificación, uno de los muchos procesos de la dictadura, que fue el de los llamados 23 del Ferrol, se produjo 10 años más tarde, en el año 72, y el proceso lo llevó un tribunal militar, porque era la empresa Nacional Bazán, y como se dedicaba a hacer barcos de guerra y submarinos, era para interés nacional, y entonces se le aplicaba el viejo texto de ese artículo 222. Pero también hicieron algún cambio en la organización sindical, empezaron a diferenciar los consejos de empresarios y los consejos de trabajadores, estábamos todos en el mismo saco. Yo a veces, perdonadme también, yo muchas veces cuando veo lo que pasa en Argentina, he tenido la ocasión por mi actividad, que sigo el activo, de ir allí, y un día me reuní con una delegación de empresarios argentinos y una delegación de sindicalistas argentinos, y todos eran peronistas. Digo, joder, esto no es verdad, allí son todos peronistas, bueno, casi todos. Y bueno, pues aquí había algo por el estilo. Estábamos en el sindicato vertical y nos habían separado por eso, el Consejo de Trabajadores y el Consejo de Empresarios, pero todos pertenecíamos a la misma organización. Se plantea por primera vez una regulación de un salario mínimo, se sustituye a los tribunales militares por un tribunal especial que fue el Tribunal de Orden Público. Seguía siendo un tribunal especial, pero ya que juzgaban civiles, no que fueran mejores, pero... Y luego hay también otro cambio, estoy hablando de retazos, que fue la ley de prensa. Se pasó de la censura previa a la censura posterior. Esa fue una ley también de Fraga. Es decir, antes había unos censores que leían lo que se publicaba en la prensa o se informaban de lo que se iba a decir en la radio y decía esto no se puede decir o esto no se puede publicar. Con esta ley, la censura era posterior. Yo cito muchas veces, a mí, como contaba Agustín, me procesaron en 6 ocasiones. Las 2 primeras fueron por delitos de prensa. Y entonces yo me acuerdo que había un lío en la empresa que entonces se llamaba Barreiros Diesel, hablo del año 66, y me aplicaron la ley de Fraga, de que efectivamente yo pude publicar el artículo
pero secuestraron el número, a mí me acusaron de injurias a la organización sindical, me procesan y a las 2 semanas me abren un sumario y luego me procesan. Yo hago una nota diciendo que, oye, que lo que he dicho no es para tanto, que en el fondo estos trabajadores están peleando y el sindicato no está haciendo nada. Luego volvieron a secuestrar y me volvieron a procesar. Bueno, esta es la ley de prensa de la época. Y a veces cito estas cosas. La gente de mi generación y los que vivimos aquellos tenemos a veces una cierta tendencia a mí me acusan de que yo no trato de echarle más sangre a la lucha que se produjo, no por nada, sino porque me parece tan terrible lo que pasó que creo que eso lo debe saber todo el mundo. Pero es que he dicho muchas veces que era una dictadura sangrienta y cutre, porque es que pasaban cada cosa. Yo me acuerdo de las elecciones del 66, el tercer proceso fue porque un compañero de Pegaso, un compañero de Estándar y yo, que éramos vocales provinciales, nos habían elegido en las elecciones del 66, le mandamos un telegrama al vicepresidente del gobierno, Agustín Muñoz Grandes, porque habían detenido a un compañero que estaba haciendo campaña electoral legal, porque Solís había dicho que se participara en las elecciones y entonces nos consideraron que habíamos cometido desacato y nos volvieron a procesar. Lo que trato de decir es que ese periodo, yo lo subrayo muchas veces, hay un periodo de la historia del franquismo entre 1963 y 1966, donde un sector de la dictadura intenta, repito, lavar la cara a la dictadura haciendo una serie de reformas. La inteligencia de la gente del PC, de la gente de movimientos sociales de la Iglesia y de otros movimientos, de otros pequeños partidos, fue precisamente aprovechar ese momento para intentar, utilizando a fondo las elecciones sindicales, utilizando a fondo los convenios colectivos, extender las comisiones obreras y desde luego extender formas de lucha. Eso se hizo fundamentalmente entre 1963 y 1966. ¿Y cómo se hacía? Bueno, pues creabas una comisión, a veces la hacías a nivel provincial directamente, como la del Metal de Madrid, que es de septiembre del 64, que se extiende a otros sitios, otras veces la hacías de empresa, luego lo articulabas, luego esas comisiones de sector las asociabas entre sí y hacías lo que llamabas las comisiones interrama. ¿Cómo te desenvolvías? Pues como podías. Yo me acuerdo que hacia el año 63, que hubo elecciones, pues al hilo de la negociación del convenio del Metal de Madrid, pues lo que hacíamos, porque había tiempo sindical, nos llevaban a adoctrinar de nacionalsindicalismo a la Escuela La Paloma, y nosotros aprovechábamos para ponernos en contacto con gente de otras empresas, para convocarnos en el sindicato vertical, en el Metal, para dar la barrila. Yo me acuerdo con el convenio del Metal, hicimos una plataforma frente a la plataforma que hacían los verticalistas. Nos echaron a hostias, en sentido literal, pero al principio lo hicimos, y entonces eran formas, ibas a las iglesias, a veces te reunías detrás de la tapia de un cementerio, y hablo de un caso concreto, es decir, hacías lo que podías, sobre todo utilizábamos bastantes locales de la iglesia, porque había, repito, era una época en donde al hilo de las encíclicas, la Pacem in Terris, la Mater in Magistra, Juan XXIII, una evolución fuerte de los movimientos del apostolado social de la Iglesia, la JOC, la OAC, toda esta gente, y más la gente, repito, gente del PC, gente de otros partidos, y luego gente simplemente que ya pues, estaba harta de que la explotaran y quería pelear. ¿Cómo luchabas? Pues luchabas como se podía. Ahí hablo de formas legales, formas alegales y formas ilegales. Es decir, las legales, bueno, pues era seguir un convenio, las elecciones, el no sé qué. Luego las alegales, pues a lo mejor lo que hacías era boicotear los comedores, boicotear las horas extras, y luego las ilegales, pues era hacer huelgas, hacer manifestaciones, cosas que se hacían y que se hicieron bastante en aquel periodo. Y sobre todo el gran impulso de las comisiones obreras viene al hilo de las elecciones de 1963 y de 1966. En ambas se dio un gran salto adelante, sobre todo en el 66, y luego ya en el propio
66 se planteó que esas comisiones de empresa, de rama, de interramas, pues se articularan a nivel del Estado. Hicimos la primera coordinadora, que se llamó Asamblea Nacional de Comisiones Obreras, que se hizo en 1967, también como anécdota para la historia. La hicimos debajo de unas encinas, en una zona entre Pozuelo y Majada Honda, en una finca de un conde muy conocido en España, que se llamaba el conde de Motrico, José María de Areilza, que era un hombre que pertenecía al consejo de don Juan, el padre del rey, monárquico, que había sido embajador en Estados Unidos y en Francia, con Franco, pero que le tenía una manía que no le podía ver. Y como le tenía tanta manía, pues resulta que a nosotros nos vino al pelo. Y yo me acuerdo que con otro compañero, Víctor Martínez Conde, fuimos a verle para decirle que nos dejara un sitio para hacer una reunión a nivel del Estado. Y entonces nos llevó en un mini que tenía a los dos a esa finca, y ahí se hizo la primera coordinación estatal de comisiones obreras de junio de 1967, se hizo en una finca propiedad de don José María de Areilza, conde de Motrico. ¿Qué pasaba en ese periodo? Había represión. Pero como nosotros estábamos actuando abiertamente, no afiliábamos, utilizábamos sobre todo, repito, instrumentos, cuando tocaba lo de las elecciones, el de los convenios colectivos y luego las peleas cotidianas en la empresa por las reivindicaciones de turno. Y eso, pues, se traducía también en muchas luchas. Aquí hay un dato de la época, que entre 1963 y 68 el Ministerio de Trabajo de la época, con otro nombre, que la palabra huelga no se podía nombrar, eran conflictos colectivos de trabajo, contabilizó 1714. ¿Qué ocurrió? Que después de las elecciones del 66, como el salto adelante que dimos era importantísimo, el sector más carroñero de la dictadura le dijo a los otros que se había demostrado en la práctica un error creer que por abrir un poquito la espita, pensando que en las elecciones sindicales, por mucho que sacaran los opositores activos al régimen, sería muy poco número, cosa que era cierta, pero claro, era poco número, pero en empresas grandes y en empresas en las zonas más desarrolladas desde el punto de vista económico del país. Entonces se planteó que además de ser ilícitos, que era nuestra figura, éramos subversivos. Y como éramos subversivos y estábamos al servicio del comunismo internacional y enemigos de la patria, pues empezaron a dar leña a lo bestia. Y empezaron los procesos ya abiertos y masivos. Todo el mundo ha oído hablar del proceso 1001, no voy a decir mucho precisamente porque es el más conocido y el más emblemático, pero es que mucho antes del 1001, yo por ejemplo ahí cito uno, nosotros hicimos por ejemplo en Madrid, en enero del 67, una marcha sobre Madrid, que ahí me montaron otro proceso, y ese junto con Camacho, porque abandonábamos los transportes de la empresa, nos veníamos andando hacia el centro, y eran marchas sobre Madrid, los de la zona de Getafe y de Villaverde también, y los de la zona norte también, y convergíamos hacia Madrid, y claro, eran miles y miles y miles de trabajadores marchando hacia Madrid, y claro, pues eso lo tenías que organizar, y hicimos una asamblea en una fábrica vieja que era la fábrica de Media Olimas, que me acuerdo que eso es del 67, y en ese proceso, yo estaba en ese proceso, ahí me pidieron 10 años, 2 meses y un día, es decir, y eso fue 5 años antes del 1001, luego vino el proceso del 1001, que fue el más brutal en cuanto a peticiones fiscales, el del Ferrol, que os contaba antes, es decir, la represión fue brutal. La lucha siguió continuando, pero ya con un marco, con muchos de nosotros en las cárceles, y con un marco muy difícil, pero a pesar de eso, el desarrollo era casi imparable. Yo recuerdo, está la historia del movimiento obrero de nuestro país, una huelga emblemática, la de bandas de laminación de Echarri, que es que duró 6 meses la huelga, que, con muchísima represión. Luego ya en el primer trimestre del 68, ya se había sumado a ese movimiento activo frente a la dictadura y por las libertades, el mundo estudiantil, aparte del mundo intelectual, el
el asociacionismo vecinal, cerraron las facultades de Madrid, de Barcelona, de Valencia y de Sevilla. En 1969 declararon un estado de excepción, los hacían con frecuencia, y era que si el régimen de Franco era un régimen de excepción, encima eliminaban algunos de los artículos de lo que se consideraba el marco, digamos, de los derechos de los españoles, el fuero de los españoles, pues eliminaban una serie de artículos en aquellos estados de excepción. Y la represión era tan brutal que produjo muertos. Hace un momento me preguntaba un compañero de cómo había sido la lucha, entre otras, de los sectores de la construcción en aquella época. Yo recuerdo la muerte de un compañero Patiño aquí en Getafe, que estaba haciendo propaganda y era del sector de la construcción, otros 3 compañeros de Granada en una manifestación también de la construcción, muertos también en aquella época, muertos en el País Vasco, muertos en el propio Ferrol, al hilo de esa huelga que supuso el proceso de los llamados 23 del Ferrol. Ahí murieron otros 2 en Barcelona, es decir, que la represión era de cárcel. No os cuento las decenas de miles que se despedían de las empresas, cualquiera que respiraba. Ellos cogieron las propias elecciones sindicales de 1966, que se hacían cada 3 años, pasaron a 1971 y solo se podía elegir a la mitad. En 1973 una huelga de maestros, huelga general en Navarra, movilizaciones de los médicos internos y residentes, había despidos masivos. Fue un periodo durísimo de vuelta atrás a la etapa más dura de la represión franquista. En las elecciones de 1971, como os digo, no se podía presentar nada más que la mitad, y la otra mitad estaba casi toda en la calle por las movilizaciones de los años anteriores. Al final, Franco muere en 1975, hay un intento, yo lo suelo citar muchas veces. Cuando hablamos de la transición solemos decir que había la opción de la reforma o de la ruptura. Nosotros éramos de los que preconizamos la ruptura democrática, algo de comisiones, lo hacía también el PC, lo hacían otros, y luego pues, no se produjo la ruptura, se produjo la reforma. Pero hay quien olvida que una tercera opción, que fue el continuismo, es decir, que cuando muere Franco, se nombra al nuevo jefe de Estado, el actual rey, nombra como jefe de gobierno a Arias Navarro, Carlos Arias Navarro, que le llaman el carnicero de Málaga, porque durante la guerra civil no se sabe a cuántos miles mató en Málaga el tal Arias Navarro, y que por cierto con Fraga de ministro de la Gobernación. Dice muchas veces a Fraga porque no va a pasar casi como un héroe de la democracia, es verdad que dio un paso importante, pero joder. Decía esto porque ya voy terminando. Hay una cosa que me parece interesante subrayar. ¿Cómo nos veíamos nosotros a nosotros mismos? Porque nosotros no éramos un sindicato, éramos un movimiento sociopolítico, no solo porque no tuviéramos afiliado, porque nos planteábamos que había que actuar abiertamente, había que aprovechar las sortes legales, pero sobre todo porque nosotros aspirábamos fundamentalmente, además de defender los intereses cotidianos de las empresas y los sectores de los trabajadores, lo que nosotros aspirábamos, en la gran estrategia de fondo, era conquistar las libertades democráticas. Y nosotros teníamos la convicción de que una vez conquistadas las libertades democráticas, lo que tendríamos que hacer era intentar que existiera una gran central unitaria y pluralista. Y por eso nuestra práctica en la dictadura como movimiento es que era un movimiento abierto. En comisiones obreras podía participar todo el que quisiera, viniera de donde viniera, siempre y cuando estuviera de acuerdo que lo que había que hacer era defender los intereses de los trabajadores, es decir, había que estar en desacuerdo con el sindicato vertical y que estuviera de acuerdo en que todo eso debía de contribuir a las libertades. Daba lo mismo de donde se procediera, éramos realmente muy plurales, con esa vocación unitaria y desde luego muy abiertos, muy abiertos. Tan abiertos que a veces se infiltraba, claro, la policía, no falta que os lo diga. Pero bueno, el objetivo básico era las libertades democráticas y repito, en un documento que hicimos en 1966 nos planteamos que una vez conquistada la democracia
debíamos hacer lo que llamamos un congreso sindical constituyente, donde en el ejercicio de sus libertades los trabajadores definieran el tipo de sindicato que querían hacer. Ese congreso no llegó nunca a materializarse, es decir, eso se frustró, porque en la parte final ya de la dictadura estaba claro que en el movimiento sindical, aun siendo los activos una minoría, los que tenían más experiencia eran más activos y tenían a su vez más prestigio, eran fundamentalmente la gente de comisiones obreras, aun sin ser, como repito, un sindicato. Esto pasaba también en el campo político con el Partido Comunista de España. El Partido Comunista se le consideraba el partido por antonomasia, porque respecto de los demás partidos de la oposición, pues era el que más peleaba, el que más se comprometía y el que más sufría. Porque claro, hay a veces quien ha dicho, joder, es que se os toleró no sé qué, y a mí me da la risa, porque, bueno, eso estadísticamente se ha comprobado de la etapa, digamos, posterior a la guerra civil, hablo pues siempre posterior a la guerra civil. En el activismo frente a la dictadura, claro, los procesos, pues claro, tenían nombres y apellidos y adscripciones. Hay quien ha estudiado los procesos de la dictadura, no sé si fue desde los años 60, el 75% de los presos políticos de España eran o de comisiones obreras o del PC o de las dos cosas. El 75%. Y el otro 25% era de 18, porque había de todo, desde ETA hasta, bueno, había gente de la CNT, que yo conocí alguno, en fin, había una cosa muy variopintos. Es decir, los que cargaron con toda la represión fundamental fuimos nosotros, y eso, claro, daba prestigio. Entonces, ¿qué pasaba? Había miedo de si se hace un congreso constituyente, la unidad se haría con una cierta hegemonía de la gente que por la propia criba que había producido la represión, la más comprometida, pues muchas de ellas eran gente perteneciente al PC, aunque se dedicara a comisiones obreras. Y entonces había ese miedo, porque había incluso el precedente de Portugal, de la Revolución de los Claveles del 74, donde efectivamente la intersindical portuguesa, también con mucha influencia del Partido Comunista Portugués, se había hecho con la hegemonía del movimiento sindical. Y luego había miedo también en el terreno político, porque, como había pasado en Italia después de la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía de la izquierda la tuvo el Partido Comunista Italiano. Y entonces, como aquí había muchos, no solo de los reformistas del régimen o de la dictadura, y de todos, sino de la oposición, que tenían mucho miedo a eso, pues de Congreso Sindical Constituyente leches. Y no solo eso, sino que había que impulsar cosas que lo contrarrestaran. Digo todo esto, ahora hay mucha unidad de acción sindical, cosa que es estupenda, y alguien que desde luego ha estado siempre convencido de la necesidad de la unidad sindical no va a decir algo que pueda sonar como a crítica, ¿no? O sea, aprovechar las circunstancias. Pero yo me acuerdo de haber estado representando a comisiones obreras en el congreso que hizo la UGT en la zona de Cuatro Caminos, con Fraga y Ibarne también, de ministro de la Gobernación, en el año 76, en abril del 76, autorizado, aunque era una jornada de estudio, y recuerdo que cuando nosotros, comisiones obreras, quisimos hacer una asamblea en Madrid, 2 meses más tarde, en la ciudad de los muchachos, nos dijeron que ni lo solicitáramos. Es decir, se autorizó abiertamente para impulsar a un sindicato que, por la razón que fuera, había tenido muy poco activismo, muy poca presencia en la dictadura, y favorecer su desarrollo. Nosotros tuvimos que irnos a Barcelona a hacer una asamblea con medidas, hablo del año 76, con medidas de seguridad, hasta el punto que recuerdo que la dirección nos dividimos en dos para que unos asistieran a la sesión de la mañana y la otra mitad, una mitad así, nos fuéramos a un local cercano por si había detenciones, que era una práctica que hacíamos en la dictadura. Cuando había una manifestación había algo para que no descabezaran por completo. Así hicimos, y la causa es la que, por eso había mucho miedo a la hegemonía que podía haber en el Congreso, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya si queréis preguntar, pero quiero terminar haciendo un pequeño resumen. No sé si esto ha servido de mucho o
si es útil para un poco conocer, repito, con grandes pinceladas, un poco nuestro origen, nuestro desarrollo y lo que llegamos a ser, pero hay que decir que nosotros surgimos como un movimiento muy de base, como he dicho antes, muy plural, muy unitario. Hemos sido el principal movimiento social contra la dictadura y desde luego creo que hemos contribuido en la transición política y con posterioridad a la consolidación de la democracia. Ahora estamos en una etapa de descrédito de los sindicatos, aprovechando algún que otro error, que lo hay, sin ninguna duda, alguna cosa que no se debe haber hecho, pero realmente esa campaña de deslegitimación de los sindicatos, eso forma parte de la panoplia general de medidas, porque cuando se trata de una involución en todo lo que es el sistema público de protección social, en las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores, en los salarios, en los derechos, claro, el instrumento fundamental de defensa, de oposición a esos cambios es el movimiento sindical. Y entonces, claro, todo lo que sea deslegitimarle, desacreditarle, etcétera, 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 pues va a favor de uno. Y eso es en la etapa en la que estamos. Pero lo cierto es que ha habido un reconocimiento a ese papel en la historia de la lucha por la democracia del movimiento sindical, y desde luego nosotros creo que sin ningún tipo como diría yo, de prepotencia, hemos sido los que hemos encabezado, como lo demuestra el título preliminar de la Constitución española, donde los constituyentes, reconociendo ese papel, nos otorgan a los sindicatos, también se lo otorgan, obviamente, a las organizaciones empresariales, porque no les queda más remedio, nos otorgan un papel muy diferenciado del resto del asociacionismo. Es decir, nosotros tenemos un trato desde el punto de vista constitucional de privilegio al estar en ese título primero, y eso es así precisamente como reconocimiento en la etapa democrática al papel que hicimos en defensa de las libertades. Y hay muchas cosas de la propia transición que demuestran precisamente esa contribución al desarrollo y al fortalecimiento de la democracia. Creemos haber contribuido al desarrollo del país y a su cohesión. Hemos tenido una notable evolución, hemos tenido 1001 conflictos, 1001 tensiones. Nuestra evolución ha sido en muchos aspectos paralela a la de la sociedad, y a estas alturas cambiando mucho los escenarios por 1000 razones que no es posible describir. Pues quizá hoy Comisiones Obreras sea, como digo yo, uno de los sindicatos con mayor autonomía de Europa, no solo de España. Es decir, en el pasado pues había el sindicato era independiente, lo digo sabiendo de lo que hablo, y las decisiones las tomábamos, pero había, digamos, una serie de afinidades, una serie de proximidades, unas dobles militancias que a nosotros se nos identificaba mucho como el sindicato comunista, cosa que no era justa, porque que hubiera muchos comunistas en la dirección se la habían ganado por las peleas, no por otra cosa, sino por las peleas, no por su filiación política. Pero bueno, todo eso ha habido un cambio muy sensible, como creo que sabe todo el mundo, y hoy tenemos pues yo diría una autonomía total, y repito, el primer sindicato del país. Me quedo aquí, porque ya era lo que yo había marcado, quizá estamos hablando un poco más de lo debido, y luego ya espero que a partir de ahora, sobre el pasado, sobre el presente o sobre el futuro, pues vosotros tenéis la palabra. Aquí me quedo.